Y por supuesto, en matemáticas, yo te hablaré de la semejanza de los triángulos. Es tanto lo que aprenderás si prestas la debida atención. Así que sin más, comencemos. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre matemáticas, ciencias sociales y francés con los maestros Alexander, Jansel y Echanson. Cuenta la historia que un sacerdote egipcio le preguntó a Tales de Mileto acerca de la altura de la pirámide de Keops, cuando ya las pirámides rondaban los 2000 años de edad, y éste respondió con un método de lo más ingenioso para medir dicha altura. La historia dice así. Un sacerdote egipcio le pregunta sonriendo a Tales cuál puede ser la altura de la pirámide del rey Khufu, la pirámide de Keops. Tales reflexiona y a continuación contesta que no se conforma con calcularla a ojo, sino que la medirá sin ayuda de ningún instrumento. Se echa sobre la arena y determina la longitud de su propio cuerpo. Los sacerdotes le preguntaron qué es lo que está pensando y Tales les explica. Me pondré simplemente en un extremo de esta línea, que mide la longitud de mi cuerpo, y esperaré hasta que mi sombra sea igual de larga. En ese instante, la sombra de la pirámide de vuestro Khufu también ha de medir tantos pasos como la altura de la pirámide. El sacerdote, desorientado por la extrema sencillez de la solución, se pregunta si acaso no hay algún error, algún sofisma. Tales añade, pero si queréis que os mida esa altura, a cualquier hora, clavaré en la arena mi bastón. El método que utilizó Tales de Mileto para calcular la altura de las pirámides de Keops es lo que conocemos como el teorema de Tales. Parece obvio porque se llama así. No te muevas de tu asiento para que conozcas más acerca de este personaje, su teorema y cómo se aplica en la vida cotidiana. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. ¡Hey! ¡Qué bueno que ya estás de vuelta con nosotros, iniciando una semana más de aprendizaje! Bienvenidos y bienvenidas al único lugar donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. En este día aprenderás sobre la semejanza de triángulos, con el fin de poder comprender su significado y aplicarlo en la solución de problemas. Así que sin más, iniciemos. Antes de profundizar el concepto de semejanza de triángulos, se interiorizará solamente el concepto de semejanza. Para que lo puedas realizar es necesario el conocimiento de los lados correspondientes y del concepto de proporcionalidad. Los lados correspondientes. Lados correspondientes son los lados en las posiciones coincidentes de dos polígonos. Si los dos polígonos son congruentes, los lados correspondientes son iguales. Si los dos polígonos son similares, la razón de cualesquiera dos lados correspondientes es la misma para todos los lados. La proporcionalidad es una relación o razón constante entre diferentes magnitudes que se vayan a medir. Para que comprendas mejor, vamos a la pizarra y consideremos la siguiente figura. Tenemos aquí en nuestra pizarra dos triángulos semejantes, a los cuales en el primer triángulo llamaremos a los lados el lado A, lado B y lado C. En el triángulo semejante nombraremos los lados con el nombre de A', B' y C'. Cuando hablamos de A', B' y C', nos referimos a la letra cuando tiene un apóstrofe, para así diferenciarla del primer triángulo. En el primer triángulo tenemos que el lado A mide 3 centímetros, el lado B mide 4 centímetros y el lado C mide 5 centímetros. Los lados correspondientes en el segundo triángulo tenemos el lado A' que mide 6 centímetros, el lado B' que mide 8 centímetros y el lado C' que mide 10 centímetros. Cuando dos lados son correspondientes, imagina tus manos, tu mano izquierda y tu mano derecha, si la colocas una enfrente de la otra,
cada dedo caerá con su dedo correspondiente, el meñique con el meñique, el anular con el anular y así sucesivamente. De eso se trata cuando hablamos de lados correspondientes en polígonos, en este caso en triángulos. Si yo intentara poner un triángulo de esto uno encima del otro, el lado correspondiente será el lado que coincida de manera exacta con el polígono que queda debajo. Ahora bien, ¿a qué llamamos proporcionalidad? Llamamos proporcionalidad, como habíamos dicho, a cuando tengo unos lados en un triángulo con cierta medida, en el triángulo semejante, los lados correspondientes guardan también una proporcionalidad, es decir, una razón. ¿Cómo comprobamos esto? Si dividimos el lado más grande correspondiente con el lado más grande en el primer triángulo, veremos que dará el mismo resultado. Por ejemplo, veamos con el lado A. El lado A' dividido entre el lado A del primer triángulo debe ser igual al lado B' dividido entre el lado B del primer triángulo, lo que será igual al lado C' dividido entre el lado C del primer triángulo. Si sustituimos los datos que tenemos aquí, tendremos A' igual a 6 centímetros dividido entre 3 centímetros del lado A, igual a B', 8 centímetros, dividido entre el lado B, que es igual a 4 centímetros, igual al lado C', que es 10 centímetros, dividido entre el lado C, que es igual a 5 centímetros. 6 dividido entre 3 es igual a 2. 8 dividido entre 4 también es igual a 2. 10 dividido entre 5 también es igual a 2. Por tanto, cuando tenemos dos triángulos cuyos lados al dividir sus medidas de manera correspondiente da siempre el mismo resultado, tenemos entonces un caso de proporcionalidad. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, esa proporcionalidad, ese número 2, es lo que conocemos como razón de semejanza. Para que comprendas un poco mejor el concepto de semejanza, y te invito a que veas la siguiente cápsula. El concepto de semejanza en matemática está muy ligado al concepto de proporcionalidad. En esta ciencia se dice que dos objetos son semejantes si guardan una proporción entre ellos. Veamos algunos ejemplos de la relación existente entre semejanza y proporcionalidad. Número 1. Un geógrafo desea determinar la distancia entre dos ciudades. Para ello utiliza un mapa. Se percata que la escala utilizada en el mapa es de 1 a 5000, es decir, 1 centímetro en el mapa representa 5000 metros en la realidad. Luego de medir con una regla la distancia entre las dos ciudades, obtiene que es de 3 centímetros, lo cual representa 15.000 metros en la realidad. Nota que el mapa es una representación semejante a una porción del globo terráqueo, de allí que deba guardar una misma proporción con el fin de que las medidas que se tomen sobre él sean lo más cercanas a su valor real. Número 2. La construcción de modelos a escala, de aviones, barcos, edificios, entre otros, requiere de una buena aplicación de conceptos de semejanza y proporcionalidad. Esto es con el fin de que la maqueta sea lo más semejante al objeto real, además de guardar una proporcionalidad adecuada. En otras palabras, el tamaño de cada una de las partes debe estar acorde con el tamaño del objeto que tiene en la realidad. Número 3. Dos fotografías de la misma persona, una de tamaño 3 por 4 pulgadas, que luego es ampliada a 6 por 8 pulgadas, ambas son semejantes y tienen una misma proporción, ya que es una ampliación de la otra, tanto en lo ancho como a lo largo, y con una misma razón, o sea, las divisiones de sus lados correspondientes son de igual valor. Número 4. Dos anillos idénticos, cuyos diámetros son exactamente iguales, guardan la misma proporción y semejanza entre cada una de sus partes, circunferencia, radio, área y diámetro. 5. El último ejemplo refleja que siempre dos objetos que son del mismo tamaño y forma se pueden catalogar como semejantes,
Se deben tener cuidado con la afirmación inversa, es decir, objetos de diferente tamaño no siempre son semejantes. Todo depende de que guarden o no la misma proporción. Tal es el caso de los ejemplos 1, 2 y 3. En otras palabras, para que dos objetos sean semejantes bajo la concepción matemática, no siempre tienen que ser iguales. Resumiendo, dos figuras son semejantes si guardan una proporción entre cada una de sus partes respectivas. Semejanza de triángulos. Ya se ha estudiado el concepto de semejanza tanto en el lenguaje cotidiano como en el lenguaje matemático. Se aplicarán ambas definiciones para establecer el concepto de semejanza de triángulos. Entonces, se podría afirmar, con lo que ya se conoce, que dos triángulos son semejantes si poseen una misma forma y sus partes guardan una proporción. La semejanza de triángulos se debe a un teorema enunciado por el filósofo, matemático y geómetra griego Tales de Mileto, el cual dice: si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo semejante al triángulo dado. Pero, ¿quién fue Tales de Mileto? Tales de Mileto fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego. Vivió y murió en Mileto, polis griega de la costa jonia, hoy en Turquía. Aristóteles lo consideró como el iniciador de la escuela de Mileto, a la que pertenecieron también Anaximandro, su discípulo, y Anaxímenes, discípulo del anterior. En la antigüedad se le consideraba uno de los 7 sabios de Grecia. No se conserva ningún texto suyo y es probable que no dejara ningún escrito. Desde el siglo V a.C. se le atribuyen importantes aportaciones en el terreno de la filosofía, las matemáticas, la astronomía, la física, etc., así como un activo papel como legislador en su ciudad natal. A menudo, Tales es reconocido por romper con el uso de la mitología para explicar el mundo y el universo, cambiándolo en su lugar por explicaciones naturales mediante teorías e hipótesis naturalistas. Es considerado el iniciador de la especulación científica y filosófica griega y occidental, aunque su figura y aportaciones están rodeadas de grandes incertidumbres. Como la mayoría de filósofos presocráticos, Tales explicó que el principio originario de la naturaleza y de la materia era una única sustancia última: el agua. Se atribuyen a Tales varios descubrimientos matemáticos registrados en los elementos de Euclides. Asimismo, es muy conocida la leyenda acerca de un método de comparación de sombras que Tales habría utilizado para medir la altura de las pirámides egipcias. El Milesio se percató de que se podría saber la altura exacta de las pirámides midiendo la sombra de estas en el momento del día en que su sombra era más o menos de igual tamaño que su cuerpo. Este método fue aplicado luego a otros fines prácticos de la navegación. Aunque la tradición insistentemente le atribuyó a Tales el haber comenzado a usar el pensamiento deductivo aplicado a la geometría, no hay absolutamente ningún documento que respalde tal cosa, y tampoco se le puede adjudicar el desarrollo de los 2 teoremas geométricos que llevan su nombre. Importancia de su labor. Con todo esto, se puede entender claramente por qué se considera a Tales de Mileto como el primer filósofo de Occidente, y es que, como ya hemos dicho, fue el primer hombre occidental, del que se sabe, que trató de conocer la verdad del mundo mediante explicaciones racionales y no fantásticas o místicas, como hasta entonces se hacía en la antigua Grecia por medio de los mitos. Y por lo tanto, Tales es importante para la historia de la filosofía occidental. Fue el iniciador de la misma y con ello creó un legado de búsqueda y amor a la sabiduría, que continuara inmediatamente con Anaximandro y Anaxímenes y que llegara a su esplendor en la antigua Grecia más de un siglo después con Sócrates,
Platón y Aristóteles, tres filósofos que se han convertido en los pilares del pensamiento que hoy conocemos bajo el nombre de filosofía occidental. Número 1. La razón de los perímetros de los triángulos semejantes es igual a su razón de semejanza. Esto es, el lado AB entre el lado A'B' igual al lado AC entre el lado A'C', igual al lado BC entre el lado B'C', será igual al lado AB más el lado AC más el lado BC dividido entre el lado A'B' más A'C' más el lado B'C', lo que será igual a la razón de semejanza. Número 2. La razón de las áreas de los triángulos semejantes es igual al cuadrado de su razón de semejanza. Así, si las áreas de los triángulos ABC y el triángulo A'B'C' son S y S' respectivamente, entonces S dividido entre S' será igual a la razón de semejanza elevada al cuadrado. Ahora veamos un ejemplo práctico de cómo aplicar la semejanza de triángulos. Vemos aquí en la pizarra, al igual que Tales de Mileto, quien midió la altura de las pirámides en Egipto, aquí podemos observar un edificio cuya altura es difícil de determinar. No vas a tomar una cinta métrica y vas a medir el edificio desde el piso hasta el techo. Pero entonces, aplicando la semejanza de triángulos y el teorema de Tales de Mileto, podemos ver que si tenemos el sol apuntando hacia los edificios, hacia el edificio y hacia una barra o un palo, puede ser, no importa, los rayos del sol entran de manera paralela y hacen una sombra igual, lo que indica que los triángulos que se formarán en la sombra serán semejantes. Si puedo medir la sombra de mi edificio, noto que según el ejercicio tiene una distancia de 6.5 metros. Debido a que el sol está a tal distancia, los rayos de luz llegan de forma paralela. Por tanto, la sombra que forma la barra o el palo que he puesto a la derecha del edificio tendrá entonces una sombra o una medida proporcional a la de mi edificio. Por tanto, la medida de la sombra, la longitud de la sombra de la barra es igual a 0.9 metros. Ahora bien, la altura de la barra, como es pequeña, la puedo medir y la conozco. La altura es 4.5 metros. ¿Cuál entonces sería la altura de nuestro edificio? Eso es muy sencillo. Como vimos anteriormente, los lados son proporcionales, los lados correspondientes. Por tanto, la altura de mi barra será proporcional a la altura del edificio. Y lo colocamos de la siguiente manera, como una razón. La altura de la barra, 4.5 metros, dividido entre la altura del edificio, llamada H. Eso necesariamente debe ser igual o debe guardar una proporción idéntica a la longitud que forma la sombra. Entonces, tomamos 0.9 metros, que es la sombra o la longitud de la sombra que forma la barra con los rayos del sol, y hacemos una razón o lo dividimos entre 6.5 metros, que es la longitud de la sombra que forma el edificio. Entonces, muy sencillo en este caso para conocer la altura. Simplemente tenemos que despejar la H. Entonces, al despejar la H, tenemos que la H aquí está dividiendo. Entonces, la H vendría multiplicando para aquel lado. 4.5 metros será igual. La H entonces pasa multiplicando 0.9 metros multiplicado por la H, dividido entonces entre 6.5 metros, que es la longitud de la sombra que forma la barra. Ahora bien, la H aún no está sola. Lo que está dividiendo a la H aquí es 6.5 metros, lo que pasará entonces a multiplicar los 4.5 metros, que corresponde a la altura de la barra, multiplicado por 6.5 metros. Entonces,
Vamos a hacer un poquito más de espacio aquí. 4.5 metros multiplicado por 6.5 metros. Eso será igual a 0.9 multiplicado por la h. Entonces, ya a la h, que representa la altura del edificio, simplemente le queda este factor, 0.9 metros, lo cual pasará entonces dividiendo todo lo que está del otro lado del signo de igualdad. Tendríamos entonces 4.5 metros multiplicado por 6.5 metros dividido entre 0.9 metros, lo que será igual a la h. Esto que tenemos acá lo podemos invertir, poner la h del lado izquierdo y toda la operación del lado derecho y no se alterará. Entonces tenemos la altura del edificio será igual a 4.5 metros multiplicado por 6.5 metros y todo ese resultado dividido entre 0.9 metros. Tomamos nuestra calculadora y hacemos esta operación. 4.5 multiplicado por 6.5 nos da un total de altura será igual a 29.25 metros cuadrados, porque estamos multiplicando dos unidades de medida, dividido entre 0.9 metros. Para finalizar, entonces, dividimos 29.25 metros cuadrados dividido entre 0.9 para un total de 32.5 metros. Como tenemos metro cuadrado en el numerador y en el denominador tenemos metro, entonces se cancela el metro cuadrado y queda simplemente como el metro lineal. Por tanto, con este cálculo, la altura de mi edificio nos da un total de 32.5 metros. De esta manera, muy fácil y muy sencilla, podemos medir la altura de objetos a los cuales es difícil hacerlo con una cinta métrica o con algún instrumento, una regla, simplemente utilizando la sombra y aplicando así el teorema de Tales de Mileto acerca de las semejanzas de triángulos. Así termina la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido bastante y puedas aplicar esas informaciones a tu diario vivir. Te invito a que sigas aprendiendo y ampliando tus conocimientos con tu maestro tutor. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes su profesor Alexander García. Hasta la próxima. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.